Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos con el vivo que organizamos todos los días lunes a las 15 horas a partir de la semana que viene, pero bueno, como el día de ayer fue un día festivo para nosotros, comenzamos a modificarlo de acuerdo a eso. Bueno, el tema que planteamos para hoy fue el tema de digestión, ¿no? Un tema que es muchas veces motivo de consulta o de comunicación dentro de los pacientes en la consulta. ¿Qué es lo que vamos a tratar de transmitirles? Como todos los vivos que estamos haciendo desde hace unas jornadas, unas semanas, con esta situación de la cuarentena. La idea es darle a ustedes las herramientas para que ustedes puedan aplicar lo más práctico posible a su diaria todas estas terapias que están comprobadas científicamente y que a nosotros nos gusta hacer desde, digamos, el concepto de integrar la salud. Siempre consideramos importante que todos sepamos que la belleza se comienza desde adentro. Muchas de las consultas hacia con nosotros es ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? Me veo muy cansada, las ojeras, duermo mal y demás. Todas esas manifestaciones clínicas del desgaste orgánico se manifiestan estéticamente. Entonces, por eso nuestro concepto con el doctor Ramírez siempre es focalizarnos en esto de la belleza desde adentro. Bueno, comenzando con esto, lo vamos a esperar al doctor para que se conecte. Él, recordemos que es argentino, pero vive en Barcelona hace unos años y desde allá nosotros siempre estamos en conexión. Los temas parten a partir de la necesidad de ustedes. Muchas veces durante las entrevistas nos van comentando qué temas quieren que desarrollemos. Así que bueno, si a ustedes les parece, nosotros ya tenemos un cronograma de temas a tratar. Cuando ustedes quieran nos pueden ir comentando y me gustaría que tengamos ese feedback de lo que ustedes necesitan y lo que nosotros podamos acercarles, ¿sí? Así que bueno, comenzamos. Hola Fabi, hola Marta. Acá empiezo a ver pacientes, tanto míos, de Río Gallegos, de Santa Cruz. Hola Mariela, Leandro, creo que es de Río Gallegos. María Laura, Maca, Luis, Azu, ahí anda mi mamá. Andrea Vaquera, ¿cómo estás, divina? De Jujuy. Leandro, viste, era de Gallegos. Bueno, voy a comenzar hasta que se conecte el doctor. Cuando hablamos de digestión, siempre hablamos de cómo uno tolera los alimentos. Yo les voy a dar un par de tips hasta que aparezca el doctor y hablemos toda la parte técnica, ¿sí? Cuando uno habla de digestión, tenemos que entender que nosotros tenemos un aparato digestivo que comienza desde la boca, preparado para determinados alimentos que en su momento nosotros, en la relación que teníamos con el medio ambiente, recurríamos a algún tipo de alimentos. Entonces, toda la absorción de esos micronutrientes está diseñada para los productos naturales. Con la industrialización de los alimentos, la aparición de otro tipo de industria, vamos viendo que ese alimento que llega a nuestra mesa está muy distorsionado con respecto a lo que originariamente nosotros buscamos. Un gran tema siempre fue el tema de los lácteos, ¿no? La leche. Todos decimos que la leche es un excelente alimento y demás. Con eso nos criamos. Siempre decíamos que la leche materna, después en la niñez la leche de la vaca u otro tipo de leche. Pero bueno, resulta ser que la leche que llega a la mesa hoy se dice que no es el alimento que nosotros esperamos por un montón de procesos que sufren en el medio y por la alimentación y los tratamientos que le hacen a los animales para obtener ese producto, ¿sí? Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas a modo de ejemplo les voy a acercar con respecto a este concepto, ¿no? Si yo tengo un tubo digestivo preparado para determinado tipo de alimentos, hoy yo estoy incorporando a mi alimentación alimentos, ¿no? Alimentos que no puedo digerirlos de tal manera. Entonces, dentro de la medicina ortomolecular y como terapia anti-aging y anticancerígena, les voy a dar unos tips en este momento. Primero, se recomienda el no consumo de bebidas artificiales. ¿Por qué? Por esta misma teoría, digamos. O sea, si yo estoy consumiendo un jugo de naranja marca cualquiera que tengamos en el mercado, tiene colorante de naranja, tiene saborizante de naranja, tiene otros elementos endulzantes que no son saludables y tiene todo menos el jugo de naranja. Entonces, lo que yo
los invito es a que empecemos a prestar atención a cuáles son los alimentos que nosotros incorporamos en nuestra dieta con ese, o sea, con ese concepto de alimento. ¿Es realmente un alimento lo que yo estoy ingiriendo en este momento? Entonces, eso es con respecto a los jugos saborizados. Ahí aparece el doctor. Así que ahora lo voy a invitar. Mientras tanto, le doy otros par de tips y lo recibimos a él. ¿Cómo anda, doctor? A ver. Bien. Los jugos saborizados es una de las... ¿Cómo anda, doctor? Un Hola, gusto. buenas. Gusto. Saludos a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Allá buenas noches, ¿no? Son las 8. Y ya son las 8 de la noche aquí. Sí, sí. ¿Y qué tal? Tardecito. ¿Qué tal tu día? Muy bien. No, muy bien. Bueno, Movido, muy bastante bien. bien. Estaba Bien. escuchando tu introducción, muy interesante. Ajá. Ah, bueno, Es verdad. sigo más o menos como para darle los tips más importantes, que era esto de evitar las bebidas comerciales, con esto de Ujú, los falsos jugos de frutas. ujú. El tema de, no sé qué recomendación tenés con respecto a los aceites, pero yo siempre les digo que el aceite de girasol no se recomienda, sí se recomienda el de girasol alto oleico, que es un producto que se trabaja genéticamente, digamos, como para obtener mejor calidad del aceite. El aceite de girasol no es recomendable, sí es recomendable el aceite de oliva y la cocción con alimentos como manteca ghee, aceite de oliva y aceite de coco. También se recomienda la manteca de cerdo, que es la grasa de cerdo fundida, ¿sí? Ese tipo de aceites son aceites naturales de buena calidad que consumidos en justa medida son muchísimo más saludables que el aceite de girasol. No porque el girasol sea malo, sino que por el proceso que le hacen a la producción de ese aceite hace que el producto que llegue a nuestra mesa no sea saludable para nosotros. Bueno, yo más o menos en la introducción, Robert, quise explicarles esta importancia, como nuestro tema de hoy va a ser digestión, esto de la importancia de que nuestro tubo digestivo y todo nuestro aparato para absorber micronutrientes que van a ser la nafta para nuestro organismo, está diseñado para, digamos, aprovechar los alimentos, cosa que hoy a nuestra mesa ya No, alimentos totalmente. prácticamente no están Y llegando. un detalle también que hay que tener en cuenta es que mencionar cómo es el proceso de la digestión, ¿no? Que la digestión empieza en la boca. Uno siempre dice digestión y por ahí va y piensa en un tubo digestivo, o por lo menos en el estómago, pero en realidad empieza en la boca. Nosotros debemos tener, en los alimentos hacemos una degradación con la amilasa, es decir, con las enzimas de la saliva, hace de que se van rompiendo las moléculas de los hidratos de carbono, de las que se va separando luego en glucosa y demás, pero digamos, empieza con la saliva. Por eso es importante tener no solo una salud bucal importante, sino también el saber elegir los alimentos. Cuando empiezan por la boca, empieza el primer paso es la digestión, de la digestión está en la boca. A partir de ahí, tener tubo digestivo, por supuesto, más acorde posible, saludable. El estómago, segunda etapa. Por lo tanto, la alteración en esa mucosa gástrica, ya sea que va a estar alterada luego por una inflamación crónica, de ahí es donde después nos vamos a meter con el tema de las alteraciones en la absorción, barra gastritis y todas esa línea. Luego, a partir de ahí, tener en cuenta de que cuando en el estómago se va emulsionando también con los jugos gástricos, van a tener interacción con los jugos también de los que son los ácidos biliares. Por lo tanto, también empieza a aparecer en protagonismo es el hígado con su función y su reservorio, que es su vesícula. Por lo tanto, va a eliminar también El páncreas. un ácido biliar que va a emulsionar las comidas para que luego en el intestino delgado se empiece la absorción de los alimentos. A eso también se va a interrumpir el proceso por el páncreas liberando esta insulina. Entonces, y el intestino delgado que luego después va a ir deshidratándose en el tubo digestivo grueso y ahí va a ser después lo que va a ser el desecho, ¿no? Pero digamos, todo ese proceso, todo es lo que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en el alimento, cómo me va a hacer bien o cómo optimizar ese alimento. Porque una vez Exacto. más,
Uno piensa en el estómago y nos olvidamos de la boca, el estómago, el páncreas, el intestino delgado, la vesícula, totalmente importante. Sí, no, y aparte mucho proceso, o sea, por ejemplo el tomate, yo la otra vez les decía, el tema, muchas veces les enseño el tema de que la importancia del tomate, ¿no? Y todos los productos que tiene para nuestra buena salud. El tema es que para que yo pueda obtener ese elemento del tomate tengo que masticarlo para romper las vacuolas y que se libere el elemento, cosa que no hacemos. Nosotros deberíamos masticar cerca de veintitantas veces por bocado, imagínate. En el promedio lo hacemos cerca de 4 o 5 veces. O No, sea, ya o a veces, arrancamos mal el proceso digestivo por por no ejemplo, una de saber la las cosas, importancia. totalmente, mira cuántas veces por ahí productos son los que son bebibles, tragamos, no los saboreamos, por lo tanto ya nos salteamos el primer paso que es la emulsión de la saliva. Y nosotros debajo de la lengua hay ganglios linfáticos que permiten la absorción de muchos nutrientes de manera inmediata. Entonces, automáticamente en milisegundos nosotros podemos obtener sustancias o propiedades de los alimentos simplemente por haberlos saboreado. Entonces, el hecho de tragar sin haberlo emulsionado, ya estamos en una mala digestión, Sí, no, automáticamente. terrible. Terrible, no, Claro, está buenísimo que le demos la importancia que se merece porque uno gasta, o sea, gasta energía, gasta dinero, gasta conocimientos en poder tener una alimentación saludable para que se den todas las condiciones y que podamos estar bien, cosa que no terminamos sabiendo cómo. totalmente, Sí, totalmente. sí, sí. Sí, sí, sí. De ahí es que muchas veces yo siempre les recomiendo es, por supuesto, no solo la elección de los alimentos, sino también el proceso que tiene de fabricación, ¿no? No es lo mismo el que sea sólido, el que sea líquido, semisólido, que tenga saborizantes, que no lo tenga, que tenga gas. Es decir, uno si se pone a interpretar cómo va a obtener mi cuerpo de ese alimento los nutrientes, va a alterar el proceso en el que fue fabricado. Claro, sí, 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 sí. No sé si a vos te parece que vayamos hablando de algún tema que nos vayan diciendo, vos preparaste algo, cómo desarrollarlo. A mí me parece muy interesante hablar sobre los beneficios de alimentos para la gastritis, por ejemplo. Las patologías más frecuentes que tengo yo son gastritis, la intolerancia a los alimentos, la distensión abdominal, alergias alimentarias. Bueno, constipación, un gran tema que uno Totalmente. convive con eso, quitándole la importancia de lo que genera nuestro organismo. Así que La bueno, si querés, dispepsia, la la dispepsia. dispepsia a mí me la tengo bastante. Muchas veces vienen por ahí porque vienen con me dicen, tengo un rollito, un Michelin, es decir, una acumulación de grasa localizada. Y en realidad, sí es verdad que lo tienen, pero también está exacerbada por una distensión del abdomen por un mal proceso digestivo. Y tal vez ese mal proceso Tal cual. digestivo es por una inflamación crónica de la mucosa gástrica. Y es lo que por ahí viene de origen no solo de una alteración en la absorción, por ahí es de una mala elección de los alimentos o comerlos en tiempos no adecuados o comer en cantidades no adecuadas. El estómago tiene una capacidad no solo de reservar una cantidad, sino también de emulsionar. Yo siempre les explico que a las pacientes que el estómago tiene un movimiento. El estómago, como el intestino, como el esófago, ¿no? Esto de que nosotros podemos tragar boca abajo frente a la gravedad, el esófago va a llevar por peristaltismo, por movimiento, va a llevar al estómago el contenido, pero es porque justamente tiene movimiento. El estómago pasa lo mismo. Cuando llega la comida ahí, para empezar a mezclarse con los jugos del estómago, empieza a hacer movimiento de lo que dice como una lavadora, ¿no? Empieza para un lado, para el otro, pero en definitiva, muchas veces eso está exacerbado por los alimentos, porque tienen un mal proceso de su digestión, porque hay un proceso inflamatorio que no permite la absorción, porque estamos comiendo demasiada cantidad y no estamos respetando los tiempos de vaciado del estómago. El estómago tiene un tiempo de vaciado. No puedo ingerir grandes cantidades y pretender que no pase nada. No, Claro, es verdad. No, vos sabés que estoy a mí me hinchado. pasa Claro que que, estás claro, que hinchado. les doy tratamientos por ahí, qué sé yo, empiezan con los probióticos, con algunos cambios alimentarios que a veces son mínimos, ¿eh? Ya los cambios son increíbles.
y me dicen, yo no me daba cuenta lo mal que estaba. O sea, no me daba cuenta de la incomodidad que tenía después de comer, la intolerancia, la distensión abdominal, la dispepsia, la acidez, que dormía mal. Con simplemente acomodar algunas cosas, los cambios son increíbles y ahí recién pueden visualizar el malestar que era constante y con el que convivían sin darse cuenta. Es Es increíble, lo digestivo es totalmente. increíble. A tal punto que muchas veces no solo no lo pueden evidenciar de manera externa, sino también que cuando empiezan, cuando yo les digo de que muchos de esos procesos es por cuadros inflamatorios crónicos, cuando se logra, ¿no? Esto que siempre menciono, porque la gente, siempre hay gente nueva, ¿no? Pero yo siempre que menciono de que llevar el cuerpo a la alcalinidad para llevar ese pH a lo adecuado, desinflamarlo, mejorar su drenaje linfático y los órganos de filtrado como es el pulmón, el hígado y el riñón. Es decir, cuando ya se optimiza toda esa mecánica, automáticamente empiezan a mejoría física. Una de esas son los dolores, otra es la mejoría del peso, que pierden peso de manera fácil sin hacer Sí, dieta, ¿no? Es eso, optimizar el metabolismo. perfecto. Ahí recién había una paciente que hablaba de lo malo de hacer actividad física después de comer, afecta la digestión. Por supuesto, pero por un simple hecho de que no solo tiene el estómago tiene un tiempo de vaciado, no solo eso, sino también una cosa es que se vacíe el estómago, es decir, que ya no tenga sensación de que estoy lleno, que ahí donde dice listo, se vació, porque automáticamente al vaciarse empieza luego el que quiero volver a comer porque está vacío el estómago, ¿no? Ya no hay saciedad. Pero claro, si se vació del estómago, pero no le estoy dando tiempo a que se empiecen a metabolizar y que llegue avanzando en su tránsito intestinal, cuando hago una actividad física estoy consumiendo glucosa, estoy consumiendo la energía de los tejidos, estoy llevando sangre que debería estar en el tubo digestivo para todo ese proceso, lo estoy consumiendo a nivel muscular, por lo tanto le estoy sacando energía, oxígeno y muchos nutrientes al tubo digestivo, por lo tanto va a haber una mala absorción de los alimentos, como eso el cuerpo se va a adaptar a una mala digestión, aumentando los gases, aumentando el proceso inflamatorio, no absorbiendo sustancias. Entonces, claro, ahí es donde nosotros decimos hay una mala absorción, en este caso inducido por el ejercicio. Claro, que uno lo vivencia a diario, ¿no? Cuando uno come, genera, qué sé yo, el almuerzo, el sueño o esa marea alcalina que viene posterior a la digestión, o que por activar la digestión es porque la sangre se va ahí. Si yo la saco de ese lugar, es por eso que es lo negativo. Pero nosotros lo vivenciamos Totalmente, siempre. Ese bajón que tenemos posterior a comer tiene que ver con que la sangre se está yendo a realizar la función que tiene que hacer y por el totalmente. pasaje de sustancias al torrente. No, totalmente. Nosotros al comer automáticamente va a ir aumento del flujo del sangre, en este caso en el tubo digestivo, siempre manteniendo el órgano muy dinámico. El cuerpo es muy dinámico, va a mantener los órganos flancos, los órganos que justamente nosotros nos van a proteger la existencia, y es el cerebro, el hígado y el riñón. Primero el cerebro. Por eso, si bien después de comer estamos cansados, estamos con un metabolismo más lento porque se está llevando toda la energía al tubo digestivo, metabólicamente el cerebro está más lento, más pausado, tenemos sueño, pero es porque nos está protegiendo de Claro. que no hagamos un desgaste excesivo porque no lo vamos a poder tolerar. De ahí es que hacer una actividad con exceso requerimiento cerebral post ingesta, y más si es copiosa, es decir, en cantidad, no vamos a poder. De hecho, no rendimos intelectualmente, no se rinde. No, no rendimos. No, es verdad. Con respecto a la gastritis o a la acidez, ¿vos qué pautas, siempre, digamos, en este concepto de que tenemos que desinflamar, cambiar los alimentos, bueno, y todo este concepto general, que ya lo venimos hablando hace un montón, quería que me digas a ver qué recomendaciones das en pacientes que tengan este malestar, esta acidez, muchos por ahí tienen la resistencia a tomar la vitamina C, o comer algún otro tipo de alimentos que en realidad son benéficos para ellos. Sí, yo, bueno, una vez más, como mencioné alguna vez, llevo a ese pH ácido a una alcalinidad, por lo tanto trato de hacerles una sugerencia de alimentos que es lo que sería como una dieta lo más próxima a una dieta alcalina, o en su defecto, esto de alcalinizar a través del bicarbonato en las mañanas, ya que es
ya que es una bebida, en este caso, alcalina. Y eso me va ayudando. Por otro lado, discernir y preguntar específicamente en qué momento sienten que hay el aumento de la acidez. ¿Por las mañanas? ¿Por la tarde? ¿Por la noche? ¿En situación de estrés? ¿En situación de que post ingesta te duele la boca del estómago o te da un hinchazón del estómago antes de comer, posterior de comer, por la mañana, por la noche? Es decir, uno tiene que reorganizar la información, porque no todo es lo mismo. Entonces, de esa manera yo puedo discernir, listo, es por la mañana, post ingesta, es por la noche, es por la tarde, porque se salteó la comida. Es decir, muchas veces tienen acidez porque dejan periodos muy prolongados sin ingesta. No ingieren, se saltean, comen al mediodía, se saltean la merienda y van directamente a la cena. Automáticamente el cuerpo empieza a aumentar su gastrina y empieza a solicitar un alimento que no le estoy dando y empieza a molestar, porque si ya tengo un daño crónico de un proceso inflamatorio de la mucosa gástrica, la mínima percepción de acidez en la mucosa va a generar dolor. Entonces les empieza a Claro. doler la barriga y bueno. Pero digamos, automáticamente es primero hacer un diagnóstico adecuado, a partir de ahí sugerir si es posingesta o no, y, y el evitar comidas con eh, excesivo sustancias que me irriten, ¿no? Ya sean Irritante, sí. condimentadas, los condimentos, el hidrato de carbono. Hay personas que me dicen, yo como pan y me da malestar en el Ahí estómago. está Pero hablando, ahí dice Rosana, desde que suspendí el azúcar y la harina desapareció la acidez. Es lo claro, que estás diciendo. justamente, yo ahí los que automáticamente lo primero que se me ocurre es si tenía acidez detonado por un hidrato de carbono o por una glucosa, ya me está hablando de un proceso inflamatorio, porque el pan no debería aumentarme de una manera importante el malestar. Si ya me genera malestar es porque ya lo vengo llevando de hace tiempo. Entonces, empezar en algún momento a alcalinizar, empezar a desinflamar el metabolismo, mejorar la absorción de esa mucosa. Yo siempre le explico, una vez más, volviendo al tema, y es que si yo desintoxico, si yo llevo al organismo a un equilibrio, la inflamación de todos los órganos y sistemas van a hacer que optimice mi metabolismo. Uno de ellos es el digestivo. Yo voy a aceptar mejor la absorción y voy a obtener mejor beneficios de los alimentos cuando el estómago esté desinflamado. ¿Mm? Y Exacto. entonces, una vez más, llevarlo a una etapa bueno, anti-aging, si se quiere decir, ¿no? Sí, que en realidad termina siendo de lo mismo, en esto de que una persona que Lo, está con acidez y con malestar y con distensión, vos fíjate que son motivos de consulta estético, algo orgánico, por eso es que reforzamos tanto el concepto de la belleza desde adentro. Yo tengo totalmente. pacientes que directamente no comenzaron a hacer nada más que estabilizar las funciones desde este punto de vista, desde generar hábitos saludables, y empiezan a cambiar talles de ropa sin siquiera digamos, obviamente que generan cambios, pero sin siquiera ir a lo hipocalórico, a esta restricción ni la actividad física, muchas veces con No, solo organizarse. totalmente. Con esto de que uno a veces se sorprenden cuando ya entienden mi concepto, entienden la línea de mi trabajo y tal, y van siguiendo algunas pequeñas pautas, porque tampoco es que las machaco, a no ser que me digan, sí, hagamos y vamos a full, bueno, ahí sí, Claro, y les vamos doy. con todo. Vamos con toda, pero en general tengo personas que no hacen un plan así súper estricto, pero sí aceptan sugerencias. Y con esas pequeñas sugerencias ven grandes cambios y después, por supuesto, se motivan y quieren más, ¿no? Quieren estar como más espléndidas, pero Claro. notan que tienen mayor actividad, ya tienen un movimiento distinto, ya no están como dicen, no estoy pesada, no retengo líquidos, duermo mejor, mi ánimo ha cambiado, tengo mejor análisis racional, o sea, pienso mejor, estoy más libre. Hola, es que todo es metabólico. Nosotros Claro, somos lo que sí. somos porque es metabólico. Sí, sí, sí. No, y el tema de la comida y cómo comerla, ¿no? Esto de que no es lo mismo consumirla en determinado momento del día, a determinada temperatura, cómo se preparan los alimentos, la cocción, si lo hiervo, lo hago digamos, al vapor, si me conviene sacarle la cáscara, no me conviene sacarle la cáscara, todo ese tipo de beneficios, claro, se van puliendo, por eso es un acompañamiento y no es una única consulta. No, totalmente. Y en realidad, por riesgo general,
por regla general, siempre les digo que el alimento, para optimizar sus nutrientes, algunos se cocinan, otros no, otros deben estar vaporizados y no cocinar nunca al microondas. Esto hace que desnaturalice y ioniza los alimentos. Entonces, porque ya hay una energía en las Claro. ondas de energía que hacen que desnaturalice la materia, en este caso orgánica, y por lo Sí, las tanto no debería, proteínas, aparte, claro. Sí, sí, totalmente. sí. Es un Pero recurso bueno, muy utilizado, ¿eh? Es un tema el tema del microondas. Como el tema del celular, ¿no? Que uno se está irradiando continuamente y que ya directamente debería dejarlo fuera de la habitación cuando duerme. Cosas, viste, que son a total. veces... Mira, hace poco, tocando ahora el tema, yo había, bueno, republicado en Facebook, me había llegado un vídeo muy interesante. Yo no suelo republicar, o sea, Ajá, publicar cosas que no, la verdad que no, pero me llamó mucho la atención y es que habían hecho un trabajo en el que habían habían puesto un dispositivo en el cual medían la frecuencia y aclaraban cada vez que movían la frecuencia qué frecuencia megahertz era la que estaban representándose a través del dispositivo. Habían colgado, habían hecho como un grifo que sí. salía agua constante, como una canilla, decimos en Argentina, aquí grifo, es decir, Ujú. abríamos el grifo y caía agua, el dispositivo se movía la frecuencia, iban diciendo la frecuencia que se movía, y el agua empezaba a caer siempre en descendente por gravedad, pero con movimientos. Y lo que demostraba el ejercicio era cómo el agua con la frecuencia modificaba, en este caso, los Tú. movimientos, y aclaraban, nosotros somos 70% agua. Si esto lo estamos viendo, ¿qué nos hace pensar que a nosotros no nos repercute una frecuencia? No, es terrible. Sí, no. Nos desorganiza completamente. Bueno, no, uno no. Yo siempre les digo a las pacientes, porque si uno se pone a ver la contaminación que tenemos desde todo punto de vista, y yo arranqué la charla diciendo esto, ¿no? Que nuestro cuerpo está diseñado para la incorporación de alimentos que consumíamos antaño, que salíamos a buscarlo y era el alimento que nos daba la tierra. Hoy aparece la industrialización de los mismos y ahora leo un comentario de María que dice, yo empecé a mejorar cuando empecé a cocinar. Y tiene que ver con eso, o sea, No, empiezo a totalmente. utilizar la materia prima y la elaboro yo. Ahí ese es un gran paso que con pequeñas cositas uno puede ir. Pero bueno, la No, vorágine del día nos lleva y este aparte, estrés, la evolución del hombre hace de que nosotros mejoremos en algunos aspectos y también involucionemos en otras. Uno de los que involucionamos a nivel orgánico es, nosotros ahora, por ejemplo, tenemos un remanente de lo que sería un resabio de un órgano que ahora ya no se usa, que es el apéndice, que en su momento tenía una funcionalidad y que se cree que era para poder degradar las cortezas de árboles cuando en su momento nosotros nos podíamos alimentar de ellos. Pero en definitiva cumplía una función. Ahora simplemente se infecta y encima nos peligra la salud, ¿no? Que es la famosa claro, apendicitis. claro, ¿qué es lo que nos pasó con la vitamina C? Nosotros al estar comiendo de los árboles cuando estábamos en aquella era, comíamos tanta fruta, tanta fruta, tanta fruta, que el organismo genéticamente se modificó para no generarla. Y ahí nos quedó ese resabio de información genética que hasta hoy no pudimos congeniarla. Ahora, capaz que genéticamente nos tengamos que codificar para poder metabolizar mejor las harinas, ¿no? Los hidratos. Mira, yo Todavía no tengo, llegamos a eso. dentro del, bueno, yo te he contado que estaba haciendo un máster muy interesante. Dentro de este máster había un módulo muy interesante y que hablaba sobre la relación que teníamos los alimentos con los grupos sanguíneos. ¿Por qué los grupos sanguíneos? Porque justamente el grupo sanguíneo, como tiene un componente genético, y también el componente genético va variando, no solo por las razas, sino también por el proceso evolutivo del ser humano, Claro. esto hace de que daba una especie de información en cómo interpretar de que les es más fácil a una persona de tal grupo sanguíneo poder dejar de comer carnes y, y hacerse vegano, y tan fácil en otro, justamente porque el grupo sanguíneo permitía de que fácil, ¿no? Más rápido, que el cambio lo haga más rápido. Y digo, qué interesante, porque ahí es donde, en mi caso, bueno, por ser argentino, explicaba un ejemplo y es,
es muy difícil pedirle a un argentino que sea grupo sanguíneo B que deje una carne. No, al revés, que sea grupo A, que deje una carne, y no tanto el del grupo B. El del grupo B por ahí se esfuerza un poco y lo logra y hace un cambio de hábito. Ahora el de A lo va a pasar fatal, porque el del A, justamente, genéticamente, obtiene muchos beneficios de eso y les gusta de manera importante. Entonces, digo, qué loco que hasta se puede llegar a hacer un análisis de un grupo sanguíneo respecto a los alimentos. Y esto, claro, me abrió la cabeza porque una vez más estamos regidos por un componente epigenético, que es el 70%, y un genético, que es un 30%. Es decir, hay un genético que nos condiciona, pero un 70% que nosotros podemos cambiar, pero tenemos un 30% que es genético, en este caso es el grupo sanguíneo. Claro, no, qué interesante. Sí, la verdad es que cuando uno lee mucho sobre este tema, más se da cuenta que en realidad hay que prestar atención a estos mensajes que da la naturaleza y nuestra relación con la naturaleza. Si hay algún alimento que vos sentís que te hace mal, por más que estructuralmente vos tengas que consumir, hay que encontrarle la vuelta. Uno solo tiene que entender o saber leer lo que el organismo nos está diciendo. Ahí nos preguntaba recién una oyente, Rosana, ¿desparasitar sería una herramienta desinflamatoria también? ¿Qué opinas, Robert? Sí, ¿no? Nosotros Totalmente, lo hacemos. totalmente. Nosotros, sí, 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 yo, bueno, ahora también lo suelo recomendar más frecuente, pero en su momento era como muy estricto, porque es verdad que, a ver, el parásito de por sí, lo que va a hacer, como dice la palabra, me va a parasitar, es decir, necesita de mí para poder reproducirse. Pero claro, dentro de ese proceso no solo me saca nutrientes que yo necesito para subsistir, sino también que va a producir sustancias inflamatorias, ¿no? Cuando nosotros como médicos sacamos una analítica, un análisis de sangre y vemos una reacción alérgica o una intoxicación por alimentos o una mala absorción de los alimentos y vemos una eosinofilia, es decir, aumento de las células que nosotros decimos que son de las alergias, muchas veces lo primero que debo descartar es parásitos. Ujú. Entonces, este síndrome de mala absorción o este proceso inflamatorio viene de origen parasitario. Entonces, necesito desparasitarme. Por eso hay que hacer todo Sí. integrado. Hay que hacer integrado, hay que hacerlo en determinadas pacientes y obviamente hay que tener cuidado con respecto a que, bueno, uno cuando desparasita lo hace con el grupo familiar y conviviente, porque si no, no tiene Totalmente. sentido desparasitarme Totalmente. yo porque la parasitación inmediatamente se coloniza de nuevo. Acá Totalmente. dice cómo desparasitar naturalmente sin medicación. No sé si escuchaste que viene ¿cómo se llama el alimento este con plata? Que se usa, Aliment no, no es un alimento, es un jarabe que lo toman mucho acá las líneas naturistas, que tiene mm, plata. ujú. Ay, no me sale. Bueno, lo importante de eso es la intoxicación por plata, producto del uso de este jarabe. Ahora lo voy a buscar mientras vos hablas de otro tema. Seguramente es el nitrato de plata. Pero sí, eh, yo creo que una manera natural, si se quiere, tiene que ver con los alimentos que sean con un alto contenido de ácido, ¿no? Por ejemplo, el ajo, la cebolla, son antiparasitarios, Me ¿no? hiciste reír porque a los perros en el campo se le da ajo para desparasitarlo. Y yo he visto el ¿No? proceso, y tiran, pero los cúmulos de parásitos con solo comer ajo. Totalmente, Sí, 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 me totalmente. hiciste acordar de ese evento. Sí, sí, yo en general como dentro del... Has visto que yo en algún momento mencionaba de que se los llevaba a un plano de una dieta un poco más alcalina. Ujú. Entonces Plata coloidal, ahí me hizo acordar Rosana, plata ahí coloidal está, se al plato de llama. coidal. Es un jarabe que lo utilizan muchísimo en el área ayurvédico, o sea, toda esa área naturista se vende muchísimo y el otro día me consultó una paciente para dárselo a la hija también y le dije, ojo con esto porque te estás intoxicando con plata. Y No otra es cosa, recomendado el consumo de ese producto. Gracias, Rosana. sí, la plata, bueno, también hay otros que tienen aluminio. ¿M? Eh, ¿Qué El pasa? aluminio Esto, estaba viendo, el cocinar con el papel de aluminio transmite el aluminio al alimento y es uno de los metales pesados que más produce Alzheimer, entre otras cosas. Los cubiertos de aluminio, las ollas y todo eso lo transmiten.
Yo Es terrible eso también. uno de los dispositivos que tengo como herramienta en una de las primeras sesiones como parte de mi diagnóstico de la medicina antienvejecimiento, bueno, tengo un software en la cual podemos medir a través de una impedancia los metales pesados, ¿no? Y es increíble cómo gente grande, por supuesto que lo puedo esperar porque ya tiene mayor edad, mayor, digamos que tiene un camino muy, muy largo, pero gente joven que tenga metales pesados, y estamos hablando de metales como por ejemplo plomo, mercurio, arsénico, metales en los cuales uno no espera que tenga la cantidad que tienen, y ahí es donde justamente yo puedo justificar un montón de su estrés oxidativo y su posterior envejecimiento celular y por supuesto de manera externa envejecimiento que se ve. Pero tiene que ver con esto. Nosotros estamos, sin darnos cuenta, acumulando toxinas y uno de ellos son los metales pesados que tú estás mencionando, que, bueno, que son estos, ¿no? Exacto. Uno de los quelantes naturales más importantes que yo, mis pacientes se van todos, es el té verde. El té verde arrastra el aluminio, se demostró, entre otros metales pesados. Y otra de las cosas que te iba a decir o que iba a comentar es que la temperatura con la que consumimos el alimento, o sea, uno habitualmente ¿qué hace? Incorpora el alimento con una bebida fría, la típica le meto la Coca-Cola, bueno, obviamente Coca-Cola no, pero tomo algo fresco. Eso automáticamente me enlentece el proceso de digestión. Yo tengo que consumir los líquidos a temperatura ambiente o en una temperatura mayor. Y yo siempre les recomiendo a mis pacientes en etapas más avanzadas consumir el té verde durante el alimento. ¿Por qué? Porque antioxida el alimento durante la digestión y favorece todo el proceso de digestión, tanto por la temperatura como por los procesos de absorción de hidratos de carbono y todo lo demás. Aparte de quelar lo que estás consumiendo como metal pesado en esa comida. No, totalmente. Organofosforados. Si bien estamos hablando de caliente en el sentido de que no sea Claro, que frío, no sea helado, frío. ¿no? Que por supuesto que si es una comida de verano y una comida fría no pasa nada, pero digamos que Ah, el pensé que me ibas cuerpo... a suspender el helado. No, pero sí, claro, nuestro cuerpo No, tiene 37 grados adentro. Claro, A o eso sea, iba. Mi cuerpo tiene 37 grados. A esto le sumo de que cuando aumenta la ingesta, empiezan a activarse los jugos gástricos, empieza a aumentar el flujo de sangre a nivel gástrico, por lo tanto aumenta la temperatura local del estómago, desciende el metabolismo distal, es decir, por eso por ahí se nos enfrían las manos, las caras, es decir, perdemos temperatura a nivel de distal, es decir, lejos de mi cuerpo, pero ujú. ganamos temperatura en tronco. ¿Qué pasa? Aumentamos la temperatura ahí. Si yo ingiero una comida fría que va contraria a esa temperatura, la alteración hemodinámica no es tan, digamos, no es tan llevadera. Y entonces debe comerse no solo el alimento a temperatura ambiente con su efecto caliente, sino también hay estudios en los que mencionan de que si se come caliente, a nivel emocional, tiene una mayor satisfacción y una saciedad mucho mayor que comiéndolo frío. Y la verdad que no recuerdo las variables que han utilizado para poder demostrar esto, Para pero poder sí, mirar. pero fue muy interesante ese dato de que se notaba de que justamente tenían una mayor saciedad, pero también a nivel emocional daba una mayor satisfacción de haber comido el alimento y no pasaba cuando se comía frío. Digo, wow, qué importante. Qué importante, mira, ese dato no lo tenía. Otra cosa es el tema de masticar y comer lento. Qué difícil que es comer lento. Muy difícil. Es muy difícil, pero bueno, la orden de saciedad y todo llega, es más fisiológico y eso es lo que hace que sea mucho mejor para el organismo. Con Otro, respecto otro, sí, sí, sí. No, digo que pensando, ¿no? Yo mis anécdotas y mis estudios que leo, porque me encanta leer los Ah, no, a papers mí y muchas. también, pero por eso, por eso compartilas, compartilas. No, y digo, qué interesante porque también algo que mencionaba era la relación que había en cuanto a esta la desatisfacción de los alimentos cuando se comían solo o acompañado, y más si era el acompañamiento, era una persona que yo quería o un ámbito familiar. Porque justamente parece que cuando justamente estamos rodeados de seres queridos o una persona que realmente me está haciendo vibrar de una manera emocional distinta, por supuesto siempre en positivo y mucho mejor, esto hace de que se empiecen a liberar hormonas
de placer mucho más fácil y estamos hablando de que aumenta la serotonina, por lo tanto me va a dar a nivel de neurotransmisores una sensación de placer, no solo porque estoy en una situación contenida y alegre, sino también porque estoy comiendo algo que me apetece. Entonces digo, qué fuerte cómo todo influye, hasta la comunicación es más fluida y date cuenta de que nosotros hacemos reuniones sociales donde hay alimentos, donde vamos a comer, Siempre, ¿no? nunca invitamos a Siempre. correr. Che, nos vemos, alguna vez nos juntamos a tomar unos mates y nadie cae con las manos vacías, siempre compartimos algo. Es Claro, muy interesante esto porque yo siempre le doy esa importancia a lo emocional en todos los tratamientos que encaro, todos, absolutamente todos, pero está bueno que yo me enteré en hospitales muy reconocidos acá en Argentina que ya hacen terapia de cuencos en chicos, Reiki en pacientes con temas oncológicos de importancia, incluso he llamado y he querido hablar con los profesionales para que me expliquen cuál era, digamos, el sustento científico. La verdad es que todos sabemos que genera algo positivo, pero está bueno que ya se empiecen a hacer esos estudios donde uno se puede apoyar de alguna manera para saberlo, pero uno totalmente. sabe y lo que decís es espectacular. Yo, No, sabes que en mi época, bueno, como ya sabes, en mi época de pediatra, bueno, mi primera especialidad fue la pediatría, una de las cosas que le recomendaba a la madre era de que era importante que si en el transcurso del día no habías tenido una comunicación con tu hija, para poder mejorar esa comunicación, que sea en el momento de la comida, que sea sin nada que interrumpa, ya sea una música que sea de fondo, pero nada de estar, por ejemplo, la televisión encendida. Tiene que ser unos 15, 20 minutos lo que dure la comida, donde empiezan a conectar, y muchas veces me contaban de que por ahí si habían chicos adolescentes o niños adolescentes, las madres me decían, al principio es como que se comía en silencio, y luego, poco a poco, no quedaba otra que empezar a comunicarse, y empezar claro. claro, porque la madre preguntaba, y la niña respondía, y empezaban a enterarse de cosas, y claro, y fluía todo un tema de armonía a través de la situación del alimento, pero tenía que ver con que no hay nada que esté interrumpiendo esa comunicación, que es vital para la mejoría, es decir, es vital mejorar la emoción para que se absorban esos alimentos. Yo necesito tener esa serotonina que va a venir del triptofano, que va a venir cuando hay mejor absorción. Es decir, mejor absorción, más triptofano, más serotonina. Por lo tanto, listo, mejor a nivel emocional. Es así. Sí, no, y la importancia de registrar lo que uno come, ¿no? Porque uno a veces preguntas cosas, me comí, viste que te comiste algo y ni lo habías registrado. Esto de trabajar frente a la compu y comer en el mientras tanto, eso es letal desde todo punto de vista. Obviamente que uno a veces lo hace porque no le queda otra, pero es verdad que esos 15 minutos por lo menos para hacer de este momento algo realmente productivo, hay que tomarlos. Mira, en su momento leí un libro muy interesante que se llamaba ¿no? La alimentación consciente. Y esto de la alimentación consciente se refería a, bueno, hablaba de muchos temas interesantes, pero me llamó la atención de que lo que tú decías, no solo no registramos lo que estamos comiendo, sino también no estamos prestando la atención del beneficio que tiene cada alimento. Si yo tuviese, y explicaba de que si yo tuviese, analizando un poquito el requerimiento que voy a tener de cada uno, como que a nivel emocional le iba a repercutir en la absorción. Digo, qué interesante, porque si yo digo que voy a tomar, yo le sugiero muchas veces a una paciente unos zumos, es decir, unos jugos, en los que son, bueno, una línea de detox en los que van a poder ayudar a que mejoren tu drenaje linfático, a desintoxicar tu hígado, mejorar la función hepática, ta, ta, ta. Pero claro, es una mezcla de frutas y verduras, pero siempre les digo es, porque a veces me dicen, ¿cómo mezclo frutas y verduras? ¿El sabor va a ser feo? Bueno, sí, algunos pueden ser más desagradables que otros, pero en definitiva, tú tienes que tener conciencia de que la fruta y esa verdura a ti te va a beneficiar. Por lo tanto, ese chip lo tienes que incorporar cuando también lo estás tomando y no pensar de que esto es desagradable y que no me va a servir. No, al contrario, necesitas predisponerte emocionalmente
a la cena. Muchos beneficios o justamente te va a dañar si no se elimina o si no se El libera el equilibrio. torrente sanguíneo. Entonces, es todo un equilibrio hemodinámico hormonal. De nada puedo, digamos, no vienen las situaciones, cuando yo retengo líquidos, cuando yo me pasa esto, cuando yo me pongo de mal humor porque no comí, o por qué baja mi humor, que como y me calmo. Claro, No, es esto eso. a mí me dicen, ay doctora, a mí me agarra un momento del día que yo necesito comer algo dulce, algo Claro. dulce. Que Y digo, bueno, generalmente ¿cuándo es por fue la la última tarde-noche. ingesta? Tarde-noche, Claro, tipo 6, 7 de la tarde nos agarra a claro. todas. Pero es Pero también justamente cuando porque baja. empezás a buscar, claro, cuando empezás a buscar digamos, el organigrama, por decirlo de alguna manera, o ese ritmo que ella viene trayendo de alimentos, habitualmente hay algo para mejorar y automáticamente No, mejora. totalmente. Cuando me dicen tengo ganas o me desespero, acá me dicen cojo la nevera y me paso con la nevera. Claro, y le digo, ¿en qué horario? Le digo, puede ser por entre las 6 y 8. Dicen, sí, claro. Empieza, Sí, es el claro, y horario le de digo, todo. claro, baja el cortisol del día y no tienes triptofano. Al no tener triptofano no haces serotonina, al no tener serotonina te pones de mal humor. Claro. Entonces te da saciedad, te da ansiedad. Claro, es todo hormonal. Todo hormonal. Vamos a hacer un vivo que es para el descenso de peso. Ahí ya ¿Vale? ahora vamos a rever entre los dos los temas y vamos a decirles qué sigue. Pero el tema del descenso de peso y bueno, todos estos temas que a todos nos preocupa, ¿no? Porque la idea es mantenerse bien, ¿no? Y el acumular grasa sin que la necesitemos, porque no me voy a ir a hacer digamos, no me No, voy a quedar varada en una isla y voy a necesitar ese acúmulo de grasa, olvídate. totalmente, no, pero también es verdad que, Esa claro, reserva. cuando se hace un exceso de estas dietas en las que no quiero tener nada de grasa, no, la grasa No, tiene cumple cumple funciones función. hormonales. En la mujer, sus estrógenos, vamos que intervienen un montón en su función estrogénica la grasa, entonces necesito tener esa grasa. Ahora, necesito Qué tener calidad, claro. la ¿Cuánta calidad que cantidad? necesito y la cantidad, claro, ese es el Claro. tema, Ese es el claro. tema. ¿Y dónde? ¿Y dónde? Porque a nosotras las chicas se nos va todas las caderas. Qué cosa más molesta, por No, favor. totalmente. Y en el hombre es en abdomen, pero es visceral. Es decir, que Ay, encima sí, es la eso. grasa más peligrosa, porque es la que me va a comprimir el Sí. abdomen, presionando los vasos profundos, los vasos sanguíneos, y lo que va a hacer que yo tenga después un aumento de mi presión arterial, originado por una presión extraabdominal de una grasa que no debería estar. O sea, es muy fuerte como Sí, por algo eso. mecánico puede Sí, presionarme dentro y del riesgo generarme daño. cardiovascular se mide la cintura. Claro. Y Robert, ¿por qué no le dedicamos unos minutitos, ya que estamos hablando de tubo digestivo, a los probióticos? Bueno. Que Eh, es un gran, digamos, ahora es auge, que me ¿Tú parece lo que es una de las usas? modas más lindos. Yo lo uso todo el tiempo y los beneficios cada vez son más sorprendentes, porque con los pacientes vamos aprendiendo. Totalmente. No, y aparte es muy interesante, bueno, a mí me gusta no solo porque mejora su tránsito intestinal, sino también porque hacen que disminuya su proceso inflamatorio y lo más importante es que optimizan la flora, la flora saprófita, es decir, la flora habitual de nuestro intestino. Nosotros, siempre le explico, es que nosotros no tenemos un tubo digestivo no solo limpio, sino que también tenemos bacterias que están ahí, conviven con nosotros, deben estar ahí porque cumplen procesos inmunológicos. Intervienen en, Ese, intervienen en la función de la urea, ¿no? Que es la que después va a permitir que yo tenga también otras funciones a nivel hepático. Y bueno, es decir, es todo un sinfín en la historia, pero yo necesito que esas bacterias cumplan su función. ¿Cuándo dejan de cumplir, no, de cumplir esa función? Justamente cuando hay un proceso inflamatorio. Entonces empiezan a haber una colonia de gérmenes que no deberían estar o que están cumpliendo una mala función y justamente es donde pasa lo que pasa. El probiótico va a permitir a que se armonice esa funcionalidad de bacterias, ¿no? sí, Es muy... sí, a mí el tema de la constipación es un tema que a mí me hace mucho ruido porque cuando uno interroga, se nota que la constipación es como, no, ya es así, o el consumo de laxantes y ya es así, o sea, como que ya la incorporación de laxantes o el ser constipado sería como una realidad
ya asumida. A mí me parece muy interesante esto de la regulación del ritmo evacuatorio. Tiene mucho que ver con el aumento del riesgo de cáncer de colon, que en nosotros es fundamental prevenirlo porque es uno de los tumores más frecuentes. Entonces, si yo estamos hablando de toda esta contaminación que trae el alimento, que encima que yo ya tengo esa disfunción o esa disbiosis a nivel orgánica, a eso le sumo que la materia fecal está en mayor tiempo en contacto con las células de las paredes del intestino. O sea, ese tóxico está en mayor cantidad de tiempo expuesta a nuestras células. Por eso es tanto la importancia y yo le doy tanto importancia a esto. Porque aparte suele ser uno de los puntos que más fácil les resulta incorporarlo y más beneficios da. Entonces es como Otra, que un recurso. totalmente. Y sabes que ahora mencionabas esto de los tiempos del ritmo evacuatorio. Y yo muchas veces les explico de que una de las preguntas de mi anamnesis es, ¿cuántas veces vas al baño? Claro, porque, y me Vengo por miran, pero Botox y me preguntas. es que flipan aquí conmigo, flipan porque me dice, hola, vengo a ponerme labios y me estás preguntando cuántas veces voy al baño. Y le digo, ¿Y cómo pero, dormís? ¿Cómo dormís es mortal? O claro, sea, te es muy dicen, fuerte. ¿cómo duermo? Uno me dicen con almohada, con No, claro. mortal. Pero es que Claro, claro. después entienden de que todo está tan encadenado y que yo necesito saber cómo está funcionando tu metabolismo para poder, no porque me va a cambiar la técnica en la colocación de un producto o un hialurónico, no, Claro. pero sí me va a dar información de la durabilidad de ese producto. Porque si yo veo que estás metabólicamente alterado, por lo tanto vas a estar inmunológicamente también alterado, porque siempre le digo que nuestra alteración es neuroinmunológica, es decir, altera hormonas, neurotransmisores e inmunidad. Entonces, no es que se altera uno y el resto de los órganos están bien. No, no, altera todo. Entonces, si yo tengo que una alteración metabólica, tienes una alteración inmunológica, por lo tanto, la inmunidad va a estar exacerbada, entonces va a reconocerlo de manera más rápida al producto externo. Y el producto te va a durar nada. Es Entonces, verdad, muchas veces te dicen, no me duró nada el producto, y tiene que ver con eso muchas tiene veces. que ver con esto, porque entonces hay que hacer un manejo metabólico para que optimicemos la funcionalidad de los productos externos que voy a utilizar, por ejemplo, a nivel facial. Entonces, todo que cuando yo le explico todo eso, me dice, ahora entiendo el por qué me pregunta. Pero claro, al principio me dice, ¿qué tiene que ver? Y cuando veo que me dicen, no, voy una vez al día, o la mujer, que es la que generalmente tiene su ritmo evacuatorio alterado, y me dicen, bueno, no, yo voy cada 2 días, cada 3, y que es su naturalidad, es decir, su normalidad. Hay personas Siempre que fue así, sí, siempre fue así, digo, siempre fue vale, así. le digo, pero si se quisiese cambiar, porque la verdad que también es su normalidad, lo que no significa que sea fisiológico, pero es su Claro. normalidad. ¿Qué pasa? Yo le digo es, el intestino se lo puede enseñar a tener un ritmo evacuatorio. Se lo enseña por reflejos. Nosotros tenemos a la mañana un reflejo vagal y es que tengo una sensación de ganas de ir al baño por la mañana, que es un reflejo, que está en mí después si yo acepto el reflejo y continúo o prefiero no ir al baño y por ahí ir a la tarde. Pero el por reflejo vagal, el de la mañana, es un reflejo y es una manera Después del de desayuno, ¿no? organizar. Porque aparte, claro, aparte al ingerir se activa el reflejo evacuatorio. Por eso a los bebés siempre se les dice, cambialo después de darle la teta. Porque si no lo vas a cambiar antes, lo vas a cambiar después. Total, total. Bueno, acá veo que dice Florencia, ¿cuánto es lo normal de ritmo evacuatorio? Supongo que se refiere. Sí. Bueno, lo ideal es que, por supuesto, post-ingesta, la absorción, la retención, es decir, la absorción de los nutrientes y demás, en definitiva, por lo menos, a ver, estamos hablando de que va a variar en todas las personas, Todas por las supuesto, esto personas. que quede claro, pero por lo menos una vez al día debería ir al lavabo, en este caso al servicio o al baño, va. Al Eh, baño, sí. una vez, mezcla. Eh, Todo mezcla. una vez al día debería ir. Que después me digan, voy 2, 3 veces al día es normal, bueno, sí, por supuesto. Pero que me digan, voy, Depende de la, claro. mi normalidad es una vez, 3 veces, cada 3 días o una vez por semana, que no sientas malestar, que no te sientas mal, no significa que estés bien. Eso es Sí, no, no, importante. no, Que tú sí. no sientas que estés mal, es decir, si a ti no me duele nada o no nada, estoy bien, perfecto. Pero metabólicamente estás con
tejido con una materia orgánica que estás conteniendo en una mucosa que está absorbiendo además un montón de toxinas que se deben liberar, las estás absorbiendo de manera. ¿Qué pasa? Absorbes, pasa al torrente sanguíneo, el torrente sanguíneo circula, no lo eliminas, empiezan a haber cambios químicos, que es la oxidación, esta oxidación empieza después a afectar intermediarios químicos, cofactores, bueno, cuando quiero ver, eres un cuadro. Claro, una lavadora. Acá hay un tema que nosotros no lo registramos, pero que fue consultándose muchas veces, el tema de los divertículos. Y acá pregunta Pablo, ¿es malo no ir de cuerpo cuando uno tiene divertículos? Es malo no ir de cuerpo cuando uno tiene divertículos. Bueno, sí es verdad que el tener divertículos, es decir, una cosa es tener divertículos, otra cosa es que esos divertículos se lesionen y se infecten y sea una diverticulitis. Articulitis, claro. Tenemos un tubo digestivo, en este caso, bueno, el intestino, que la mucosa, es decir, la piel de adentro, tiene que ser relativamente lisa. Cuando tiene irregularidades y que empiezan a salir saliencias, que son divertículos, que son nosotros decimos que es la prominencia de esa mucosa, cuando pasa la materia fecal, puede lesionar ese divertículo, como es un contenido orgánico que tiene bacterias, puede infectar y hacer lo que se dice una diverticulitis. ¿Qué pasa? Esto hace de que esta diverticulitis me va a provocar un proceso inflamatorio local, por lo tanto se va a manifestar como una distensión abdominal, a veces dolor y hasta te diría, a veces hasta fiebre, pero ¿qué pasa? Sí. Es una alteración de esa mucosa. Cuando uno tiene esa diverticulitis y altera el tránsito intestinal, muchas veces tenemos dos opciones, o tienden justamente a tener un ritmo evacuatorio más acelerado, entonces tienen unas diarreas más frecuentes, o al contrario, empiezan a tener una constipación. Eh, y volviendo a la pregunta, que si es malo no ir de cuerpo cuando tengo una diverticulitis, bueno, no es malo, pero convengamos que No es debería. un ambiente propicio, digamos. Totalmente, porque ¿qué pasa? Si yo genero acumulación de ese contenido, cuando pase por la zona del divertículo lo va a lesionar porque estoy presionando contra la pared, entonces se va a lesionar. Es mejor ir más seguido y no que pase una masa dura, compacta, en un tejido que se tiene que distender. Exacto. Siempre uno de las cosas que más se recomiendan cuando uno tiene divertículos es el consumo, no consumo de lo que es pepas, cascaritas, semillas. Esos son factores que pueden predisponer a lesiones de la mucosa y al agravamiento del cuadro. Eso en general, y siempre que uno tiene una patología en un órgano, lo que intenta es estar lo más saludable posible para que no tenga las complicaciones, pero eso es una generalidad para cualquier patología en cualquier órgano, digamos. En No, este caso, totalmente. la particularidad de los divertículos es esa, ¿no? Tener una alimentación muy pobre en semillas, ollejos, cascaritas y bueno, y todo lo que tenga que pueda ocluir No, el totalmente. tránsito. Más que nada porque en el tránsito intestinal también anatómicamente tenemos lo que se llaman austras, es decir, irregularidades en las que nosotros, no es que es lisa, tiene irregularidades y muchas veces estos pequeños residuos como de semillas pueden quedar enclaustrados en estas austras que luego van a después, cuando pase un contenido, va a seguir empujando, por ahí lesionando la mucosa y es la que después va a permitir una barrera permeable entre el contenido de la materia fecal con el contenido del tejido y va a permitir que se infecte, ¿no? Esto Ujú. pasa muy frecuente, por eso es importante. Y de ahí, ante este tipo de patologías, es importantísimo el mantener un proceso inflamatorio. Primero es mantener Controlado. controlar un proceso inflamatorio controlado, pero también tener una inmunidad competente. Es decir, tener una inmunidad de que si por cualquiera fuera el caso, tengo una lesión local y se va a infectar, que mi cuerpo pueda Faltan 30 responder. segundos, Robert. 30 segundos, estamos sobre la marcha. Ya nos estamos despidiendo. No, pero bueno, es lo que decías vos, mantener la inmunidad tanto local como general. Totalmente. Yo ahí uso mucho Bueno, los sueros detox. Claro. claro, los oros es tu herramienta. Bueno, divino, nos estamos viendo, les agradecemos a todos muchísimo la atención y esperemos que les sirva mucho. Gracias a todos. Besote.